ustedes. Eh, la verdad que es un tema bastante interesante, el cómo aprende, se actualiza y entrena un cirujano en las técnicas de mínima invasión. Eh, Todos nosotros, y te incluyo a vos también, Andrea, hemos vivido las etapas de eh, buscar cómo entrenar las técnicas que nos gustaban y eso ha cambiado muchísimo desde hace 18, 20 años a esta parte. Es por eso creo que ha nacido todo esto, incluido U-Learning, por todo lo que hemos buscado en aquellos años. Así que yo les voy a contar un poquito qué es lo que pensamos nosotros de cómo fue evolucionando un poco la cirugía y el aprendizaje en la cirugía, qué tenemos hoy y qué podemos hacer para seguir actualizándonos en esto que tanto nos gusta. Eh, es importante que reconozcamos que la cirugía ha avanzado mucho más rápidamente de lo que han avanzado los programas educativos. Y es un sentir actual que las nuevas generaciones no salen tan bien entrenadas como las anteriores, pero tenemos que reflexionar bastante acerca de este concepto, debido a que la evolución no solamente de la cirugía, sino también de la medicina y podríamos también decir del mundo en general, ha hecho que el cirujano hoy en día no solamente tenga que saber de algunas destrezas quirúrgicas, sino también aprender de imágenes y distintos tipos de imágenes, de conexiones de Internet, tiene que saber hablar otros idiomas, tiene que aprender muchas otras herramientas que antes no tenía. Entonces, tendríamos que pensar si no hemos puesto, hemos realmente pensado en la carga que hemos colocado en los hombros de las nuevas generaciones. Los componentes básicos de un cirujano competente. Edgardo, Edgardo, perdón que te interrumpa. ¿O podés hablar, por favor, más alto, más cerca de tu micrófono? Porque la gente Uno, dice que tiene muy bajo el volumen. a ver, ¿Ahí se ahora, escucha mejor? Bueno, vamos viendo. sí, seguimos. Dale. Eh, los componentes básicos de un cirujano competente, esto era lo que se decía en la era anterior, en el siglo anterior, era que tenía que tener conocimiento, especialmente de alto nivel, respecto a algunos temas como anatomía quirúrgica, fisiología y procesos patológicos. Hoy un cirujano debe conocer muchísimo más que esto para poder aplicar las técnicas quirúrgicas y ni que hablar en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. El cirujano tiene que tener liderazgo, que es algo con el que no se nace, sino que también se hace y se debe entrenar. Las excelentes habilidades de liderazgo se deben mantener, se deben hacer para mantener un flujo adecuado y cohesión en el equipo quirúrgico. El cirujano debe aprender a tomar decisiones, especialmente en momentos críticos, con rapidez y eficacia. Obviamente tiene que tener habilidades técnicas y destreza. Por mucho tiempo, estos consideradas como lo fundamental dentro de la cirugía. Estas habilidades y destrezas eran difíciles de enseñar, requerían de algunas características innatas y un reconocimiento visoespacial muy importante. Esto se desarrolló más y se potenció mucho más en la era laparoscópica, donde el cirujano tenía que entrenar esta coordinación visual y manual para poder realizar una cirugía mínimamente invasiva y una cirugía laparoscópica. Estos componentes eran
la clave del ver una, hacer una y enseñar una. Y obviamente deberíamos aprender también la tolerancia al estrés. Esto se suplantó en el, no se suplantó, sino se organizó en el modelo del aprendiz, donde cada uno de nosotros, siguiendo a nuestros cirujanos más avanzados, íbamos aprendiendo de ellos y luego mostrando a las generaciones anteriores. Eh, pero para que este modelo del aprendiz que hemos aplicado durante muchos años pueda ser aplicado hoy en día, se requiere un elevado volumen de casos con múltiples oportunidades de repetición de los procedimientos para que cada uno de nosotros y cada uno de los cirujanos de entrenamiento pueda acceder a realizar las técnicas quirúrgicas con una habilidad adecuada. Necesitamos mentores quirúrgicos experimentados que no solamente nos enseñen estas maniobras quirúrgicas, sino también nos enseñen la clínica quirúrgica y dónde poder aplicar estas maniobras. Y fundamentalmente necesitamos largas horas de trabajo para poder entrenar estas técnicas quirúrgicas y poder aprender las condiciones clínicas de los pacientes para poder hacer buenos diagnósticos y aplicar las técnicas en forma correspondiente. La evaluación que hacemos hoy en día de este modelo de aprendiz hace que debiéramos cambiar muchas cosas para que puedan ser efectivamente aplicados. Por ejemplo, cambiar los procedimientos de honorarios de los seguros de salud para tener en consideración el tiempo que se utiliza y se dedica para la docencia de los mentores, cosa que está muy lejos de ser realidad. Mejorar los salarios de los especialistas académicos para potenciar una mayor participación en la medicina académica y mejorar la proporción entre residentes y especialistas docentes y alargar el tiempo de entrenamiento en la residencia. Realmente esto es poco probable que cualquiera de estas tres cosas sea posible. En el nuevo modelo de educación, el nuevo modelo educativo de la cirugía, lo que hace falta, además de mentores experimentados, son métodos más eficientes de enseñanza y obviamente también métodos más objetivos de evaluación para poder saber qué resultados estamos obteniendo a lo largo del entrenamiento con nuestros residentes y con nuestros cirujanos. Y la imagen de este hombre es lo que hoy pasa en la cirugía mínimamente invasiva. Se ha vuelto el aprendizaje una gran carga que hemos puesto en los hombros de nuestros futuros cirujanos mínimamente invasivos. Andrea, cualquier pregunta o duda, me cortás y paramos. Sí, no hay problema. Escucha perfecto, seguir. Perfecto. Tal es así que en la etapa inicial de la cirugía mínimamente invasiva, y vamos a retrotraernos a las primeras etapas de la cirugía laparoscópica, el modelo ve una, hace una y enseña una se había popularizado porque teníamos algunas cuestiones que nos ayudaban a este modelo, ya que las cirugías eran fácilmente observables en un monitor o fácilmente observable a través de un video. Por lo tanto, los cirujanos incluso de edad avanzada iban y tenían la posibilidad de ver a aquellos que estaban desarrollando la técnica, veían una, dos, tres, no digamos una, estaban una semana mirando cómo determinado profesor realizaba técnicas quirúrgicas, volvían comprando el equipo y comenzaban a operar, y poco tiempo después comenzaban a enseñar. Yo tengo que dar las gracias de que he comenzado a entrenarme después de este modelo y he tenido la posibilidad de aprender las técnicas quirúrgicas en forma organizada y protocolizada, pero
este es un modelo crítico, no solamente para el paciente, que era el que sufría mucho, sino para muchos cirujanos, por las cuestiones legales y también por la real responsabilidad que hacían, que hizo que muchos se frustraran en el intento de realizar cirugía mínimamente invasiva. Y esto es lo que le pasa hoy a un cirujano mínimamente invasivo o un médico que quiere comenzar la residencia de cirugía y cuando comienza la residencia ve que tiene que aprender todo esto, no solamente tiene que aprender de clínica quirúrgica, computación, internet, inglés, sino también tiene que aprender cuestiones básicas como trabajo en equipo, cosa que a lo que no estaba acostumbrado, tiene que aprender de la laparoscopía y a medida que aún hoy van aprendiendo algunos de los cirujanos con más experiencia, ellos empezar a entrenarse en la laparoscopía básica y ya no es suficiente hoy con la laparoscopía básica, necesitamos aprender a realizar técnicas de avanzada y si profundizamos en los procedimientos mínimamente invasivos, la endoscopía y la imagenología para la cirugía percutánea con la ecografía, radiografía, tomografía, PET scan, resonancias, etc. Y ni que hablar si tenemos que pensar en la docencia, en la academia, en publicar. Esto es inagotable y realmente es un esfuerzo de titanes. Pensamos que por ahí la nueva generación, la generación Y, que tienen hoy bueno, ya se sabe que no son multifactoriales, sino que tienen la posibilidad de un recambio rápido de una actividad a la otra, y van a poder adaptarse mayormente a este tipo de tecnología. Pero es tanta la necesidad de conocimiento y de adquisición de destreza que aún a estos que tienen esta gran capacidad, que no la hemos tenido nosotros con algunos años más, se ven dificultados en el aprendizaje, o a pesar de que manejan todas estas redes sociales y conectividad, se le hace hoy difícil. Esto es un pequeño esbozo y tengo que agradecerle a Eduardo Valdivieso el que nos lo haya facilitado, de la evolución que ha tenido la cirugía hasta ahora, desde la cirugía abierta, y no estamos hablando de hace 50 años esta parte, estamos hablando de no menos de 30 años, cuando nuestros profesores nos enseñaban a operar en cirugía abierta, para luego a venir la cirugía mínimamente invasiva, especialmente con la cirugía laparoscópica. Comenzamos con la colecistectomía laparoscópica y la hernia laparoscópica, pero hoy ya estamos hablando de la necesidad de operar cirugías bariátricas, bypass gástrico, la endoscopía, con un crecimiento más o menos contemporáneo con la laparoscopía y un desarrollo actual muy importante, especialmente con la RCP y los estudios diagnósticos y hoy terapéuticos. La cirugía percutánea, que hemos adoptado muchos de nosotros con tanto cariño y tanta pasión, y con el que hemos hecho tanto esfuerzo para aprender las técnicas, y hoy la combinación ya de este tipo de técnicas, como la ecoendoscopía, los drenajes transgástricos, el NOTE, la incisión única, la cirugía virtual y la cirugía robótica. Todo esto es necesario que el cirujano lo aprenda y es difícil que en las residencias y en cada uno de los lugares, y por más perfectos que sean los programas que están diseñados, un cirujano que hoy debe aprender cirugía mínimamente invasiva puede obtener todos estos conocimientos. ¿Cuáles son los pilares apropiados que debemos tener en el entrenamiento para la cirugía mínimamente invasiva? Y esto debemos pensarlo porque el trabajo que hagamos de acá para adelante es lo que nos va a ayudar a lograr la adecuación de los planes de residencia a la enseñanza de la cirugía mínimamente invasiva. Debemos pensar
el laboratorio de entrenamiento de habilidades. Estos entrenamientos que se deben hacer en modelos inanimados o pelvic trainer, como en aquellos modelos animales para procedimientos más avanzados. También entrenamiento clínico supervisado por un mentor. Fase importantísima en la educación del cirujano, ya que esto es lo que le va a dar el conocimiento para poder aplicar las técnicas quirúrgicas. Y el inicio de las cirugías con casos seleccionados con el mentor a su lado y con una progresión escalonada hasta poder realizarla solo. Se han desarrollado, y en el slide puse nuevas herramientas, pero en realidad estas herramientas ya las tenemos y las teníamos desde hace por lo menos casi 20 años. Simuladores inanimados, simuladores biológicos, simuladores virtuales que en las nuevas generaciones están bastante desarrollados y herramientas como la observación interactiva de cirugías en vivo que nos aporta la posibilidad de observar cirujanos avesados que han desarrollado técnicas y cirujanos con gran entrenamiento en determinadas técnicas en poder visualizar cómo las realizan. Y aquellos que no cuentan con interacción, pero también son útiles como la observación de videos de técnica, cosas que podemos hacer hoy en las páginas de internet, en redes sociales y en muchos otros sitios que nos permiten hacerlo casi en tiempo real. Y cuando hablamos de modelos inanimados, este es la primera que nosotros le llamamos gelatina, otros le llaman fantoma. Para el entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva, esta gelatina la desarrollamos en Corrientes en el año 99-2000, cuando hicimos con el doctor Mariano Jiménez, la doctora Juliana Arfuch, el doctor Marcos Uffelman, la doctora Andrea Andriacho, el primer curso en la ciudad de Corrientes, un año después del curso que había hecho el doctor Jiménez en Buenos Aires. Y estábamos probando estos modelos para poder entrenar en cirugía mínimamente invasiva a las generaciones venideras. Hoy seguimos utilizando estos modelos para el aprendizaje y el entrenamiento de las funciones guiadas con ecografía por el bajo costo y la gran factibilidad que tienen estos entrenadores. Es así como los probábamos en las primeras épocas, hemos hecho varias pruebas para que tengan una muy buena ecogenicidad y además tengan buena resistencia para que duren varias horas en los entrenamientos de los nuevos cirujanos. Este es la misma gelatina, el mismo preparado que lo utilizamos en Paraguay alrededor de 2005 en un curso que hacíamos, y la posibilidad de hacer entrenamiento en modelos biológicos. Ahí lo tenemos al doctor Árnica, el doctor Agnesio, preparando un modelo para que luego, con un mentor entrenado, los cirujanos puedan observar y realizar las técnicas en modelos animados con la misma dificultad y la misma factibilidad prácticamente que hacerlo en un humano. Esto, ¿qué desarrolla? Fundamentalmente desarrolla destrezas, habilidades, para luego, bajo supervisión, hacer los primeros procedimientos en pacientes y luego poder hacerlo solo. Aquí un entrenamiento, esto es del año pasado, sin mal no recuerdo, en Santa Fe con el doctor Mariano Jiménez, que está oficiando de instructor y mentor de un grupo de 6 cirujanos entrenándose en técnicas de radiología intervencionista vascular. Estos modelos también son muy importantes para desarrollar habilidades. Vuelvo a repetir. Edgardo, Sí. Te escucho, Andrea. nos hacen una pregunta y a lo mejor es bueno
parar un poquito y explicarles cómo se hacen. Me preguntan cómo se hace la gelatina y en realidad en qué consiste el modelo animal, que es en definitiva crear patología, pero si preguntan en qué consiste exactamente todo esto, vos Perfecto. podés darnos rápidamente. A ver, Rápidamente, cocinar la gelatina se hace con la experiencia y con la cantidad de gelatina que hemos cocinado. Pero bueno, como exactamente. para que tengan una En idea de realidad, qué llamamos fantoma y qué llamamos modelo animal. exactamente. En realidad, la gelatina es una mezcla que se hace con gelatina y otros componentes como para hacer una mezcla ecogénica a la cual en el interior se le coloca algunos elementos como uvas, tomates, aceitunas. Cuando hablamos de tomates cherry, tomates pequeños, que son ecorefringentes y que nos permite simular patologías como nódulos para practicar el abordaje con una aguja con visión ecográfica de estos nódulos. Entonces, muy parecido a lo que hacemos a veces en una punción hepática o en una punción de tiroides. Y los modelos animados son modelos en general donde creamos patologías como estenosis, por ejemplo, estenosis en la vena cava o estenosis en la aorta. Colocamos colecciones dentro del abdomen, del abdomen de los cerdos, que lo fabricamos con intestino de vaca, a los cuales ponemos distintos elementos como témperas o líquidos coloreados para que una vez punzados obtengamos el material y podamos hacer la técnica de Seldinger ecográfica, con guía ecográfica, en el drenaje de colecciones. Todos estos procedimientos los utilizamos en el momento de entrenamiento y en los cursos de entrenamiento hands-on que hemos realizado desde hace 17 años a esta parte. No sé si respondí la pregunta, eh, eh, Andrea. Sí, les cuento, voy a meter un bocadillo mínimo y te dejo seguir. Nosotros en el hospital estamos intentando desarrollar unos fantomas con una espuma, porque lo más difícil que tenemos es cómo poder replicar la patología biliar. Vamos, las colecciones las podemos hacer, los fantomas los podemos hacer, el intervencionismo vascular lo podemos hacer creándole patología vascular al cerdo, pero en realidad lo que no podemos hacer todavía es poder drenar una vía biliar, por ejemplo. Entonces, en la cátedra de anatomía, en una de las cátedras de anatomía de la facultad, nos han enseñado a preparar unas espumas que se hacen por dentro de un maniquí, con yeso, con pintura, bueno, con una serie de cosas que poniéndole unas gomas adentro que reproduzcan el árbol biliar, pareciera que vamos a poder empezar a hacer algo para poder hacer intervencionismo biliar en fantomas. Estamos en eso y cuando lo tengamos, por supuesto que lo vamos a compartir, veremos si podemos hacerlo este año. Perfecto, el ¿Seguimos? drenaje biliar y el procedimiento biliar ha sido muy dificultoso, si bien en algunos es factible hacerlo en cerdo, el mantenimiento y la sobrevida del cerdo Tal con cual. la vía biliar obstruida hace que sea un modelo costoso y dificultoso. Tal cual. Así que estamos viendo a ver si lo podemos reproducir. No es muy fácil porque hay material, sobre todo lo que se usa para pegar las estructuras, que es radiolúcido, entonces se ven las uniones. Estamos trabajando en eso y esperemos que podamos hacer algo pronto para poder aprender todos un poco más. No sé Sigamos, si Edgardo. recordás, Andrea, que lo hemos hecho en un par de años en Corrientes. eh, Fundamentalmente hemos ligado por vía laparoscópica la vía biliar, Tal pero cual. esto no es algo sencillo en el cerdo y la dilatación no es tan importante en el cerdo luego de la Tal obstrucción cual. de la. Y si vos recordás también en la facultad en veterinaria, con los veterinarios hemos dejado 24 horas el cerdo, digamos, después de operarlo y de ligarle la vía biliar, lo despertamos, lo dejamos y al otro día cuando llegamos
teníamos los bichitos amarillos, con las escleróticas se veían amarillas, pero igual pasa esto que decís vos, que no se termina de dilatar la vía biliar, con lo cual es muy difícil intentar hacer un acceso. Pero bueno, de alguna manera vamos a ver si Exactamente, podemos seguimos trabajando. progresar con esto. Sigamos con tu charla, Edgardo. Esta es una imagen de 2001, donde éramos bastante más jóvenes, con Horacio Agostino observando a Horacio hacer un procedimiento mínimamente invasivo, y esto es la genialidad que tiene todas estas posibilidades tecnológicas y los cursos que se realizan. Los modelos endoscópicos, como dije anteriormente, una práctica que está cada vez más popularizada, que ha avanzado muchísimo en tecnología y que los cirujanos debemos trabajar y aprender en los próximos años. La cirugía laparoscópica, tanto básica como la apendicectomía y la colecistectomía, y avanzada como en este caso la operación de Nissen, y una nefrectomía que lo que hacemos es desarrollar las habilidades para una esplenectomía. Y vuelvo a recalcar esto, que cuando hablamos de entrenamiento, y esto es importante que cada uno de nosotros lo tengamos en nuestra cabeza, es los modelos animados e inanimados son para desarrollar habilidades, no para tratar patologías. No porque operé 4 apéndices en un cerdo puedo operar un apéndice yo solo en un paciente. Esto deberíamos hacerlo con un mentor luego de adquirir las habilidades, y hoy ya no se concibe más entrenar en un paciente las habilidades quirúrgicas. Y además debemos aprender las cuestiones de clínica quirúrgica que obviamente las residencias, como modelo del aprendiz más fehaciente y más importante en los últimos años, sigue siendo hoy la primera elección. Pero creemos que con todo lo que hablamos anteriormente, la residencia no puede abarcar todo el entrenamiento y la enseñanza de todas las condiciones clínicas para los residentes. Por lo tanto, es importante no solamente la lectura continua de revistas de alto impacto y de sitios con muy buena información, sino la accesibilidad, que hoy en día tenemos la gran posibilidad de hacerlo, la accesibilidad virtual a ateneos, a discusiones, el planteo de la discusión, de observar, discutir casos a cirujanos con gran experiencia, cirujanos con muchos años de trabajo en las distintas patologías, que nos permiten aprender conductas y corregir los protocolos de cada uno de nuestros lugares. Y le puso, por ejemplo, al Ateneo Multidisciplinario que se realizó hace algunos días, el 2 de junio en ULearning, que esto se va a repetir en forma reiterada, pero esto hay que utilizarlo, es importante para todos nosotros tener estas opciones para desarrollar aún más nuestro conocimiento. Existen otros programas como el Care for the Box, que son programas que se aplican en México a las residencias. Dentro de los protocolos de residencia hay protocolos de entrenamiento que son facilitados en algunos casos por la industria y que estamos trabajando para aplicarlos también en nuestras residencias en Argentina. El Care for the Box es un diseño hecho por dos amigos en México. El doctor Pantoja es uno de ellos, y estamos trabajando también para aplicarlo en las residencias de nuestro país. Son protocolos de entrenamiento en modelos inanimados y animados para las residencias. Otras formas de aprender es en la participación de estudios multicéntricos con otros servicios de mayor experiencia. Esto nos permite protocolizar aún más nuestros centros y además profundizar los conocimientos de determinadas patologías. Les doy como muestra el trabajo que hicimos en el año
2005, si mal no recuerdo, donde juntamos 625 colecciones abdominales en 7 puntos del país para evaluarlos y publicarlos. Y esto es mi agradecimiento al entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva al doctor D'Agostino, este es el año 97, ya hace casi 20 años, cuando habíamos, luego de empezar a hacer nuestras primeras armas en cirugía percutánea, tuve la oportunidad de entrenarme con él en San Diego, en la Universidad de California, y hasta el día de hoy tenemos una amistad, todos nosotros, incluyo también a Mariano Jiménez y todos los que nos formamos con él, que seguimos agradecidos por sus enseñanzas, y es por él que todos nosotros estamos hoy en día enseñando. Y este es el primer curso, el año 2000, donde el doctor Mariano Jiménez era muy joven, y esta era una de las cenas a la noche después del relax del curso. Y esta es la trayectoria de todo nuestro grupo en el trabajo en los cursos Hands-On. Hemos desarrollado un número incansable de cursos y lo seguiremos haciendo, y es por eso que contaba Andrea de que seguimos investigando nuevas tecnologías para poder enseñar esto que tanto nos gusta. Como conclusión, para el aprendizaje y el entrenamiento hay cosas importantes que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer en nosotros mismos y en nuestros equipos de trabajo, que son nuestras residencias, es la organización. Tenemos que saber hacia dónde vamos para poder entrenarnos, qué queremos lograr, hacia dónde queremos orientar nuestro entrenamiento para trazar un plan y poder desarrollar ese plan hacia adelante con los profesionales y mentores que tengamos en nuestro lugar, y los mentores que podamos obtener a distancia por medios virtuales y por entrenamientos a distancia como los cursos Hands-On. Es muy importante la figura del mentor, ya que necesitamos un líder para que oriente nuestros esfuerzos. Y es importante saber que esto no va a ser fácil y debemos invertir dinero para obtener el material para poder entrenarnos, y debemos invertir sobre todo tiempo, que es lo que en el último tiempo, en los últimos años ha escaseado tanto. Ese tiempo que le destinemos al entrenamiento va a redundar en una mejor práctica de nuestra cirugía, y especialmente la cirugía mínimamente invasiva. Y como último eslabón de las conclusiones, no nos olvidemos que esto va a requerir siempre de un gran esfuerzo. Acuérdense que el éxito es un 1% de talento y un 99% de transpiración. Así que tenemos que organizarnos, trazar un plan, buscar nuestros líderes, invertir y, por supuesto, esforzarnos. Es así que con el advenimiento de la generación Y, hemos desarrollado esta plataforma para estar en contacto con todos ustedes y estar en contacto y seguir aprendiendo entre los que nos gusta tanto enseñar y amamos la cirugía mínimamente invasiva. Por eso que se ha desarrollado esta fantástica plataforma de e-learning que nos permite hoy estar conectados. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, por tu charla. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden hacerlo por el chat. Yo la voy leyendo para que Edgardo las pueda contestar. Un poco agregando a lo que dice Edgardo y lo que dice en sus conclusiones, es que en realidad entrenarse lleva tiempo. Una residencia lleva tiempo. Entrenarse en esto también lleva tiempo. En lo que uno haga, en laparoscopía, en endoscopía, en percutánea, en lo que uno haga.
Hay que invertir, sí, hay que invertir. Sobre todo hay que invertir tiempo, mucho tiempo, al lado del mentor o de la persona o del grupo donde uno haya decidido formarse. Es la única manera. Nosotros podemos ofrecerles algunos fantomas, algunos modelos animales, la posibilidad de asistir al hands-on, pero como también dijo Edgardo en un momento, no es por asistir a un hands-on que uno ya está en condiciones de hacer un procedimiento. Son procedimientos de mínima invasión, sobre todo los percutáneos, pero no es clavar una aguja y nada más, es saber cirugía, es saber imágenes, y todo eso se aprende con el tiempo y a veces requiere de un esfuerzo y una dedicación realmente importantes. Pero es la única manera de aprender. Acá nos comentan algunos integrantes que han comprado ecógrafos, que han invertido también en comprarse sus propios equipos. A veces uno tiene sus equipos, a veces tiene el ecógrafo, a veces tiene el catéter, y bueno, y ahí una vez que uno tiene el empujón de donde aprendió, tiene que empezar a largarse por uno mismo, pero no se puede hacer solamente con un curso. Este tema de la plataforma digital, que a nosotros nos parece muy valiosa, es una manera de que todos en todas partes estemos conectados y hablemos un mismo idioma. A ver si hay alguna otra respuesta o alguna otra pregunta. Mira, A ver. una cuestión importante es, una cuestión importante es que existen planes y protocolos en las residencias, pero eso no, nunca, y te diría que en la mayor parte de ellas es suficiente para aprender todo lo que necesitamos, especialmente para hacer cirugía mínimamente invasiva. Tal es así que, así como aplicamos distintos métodos para tratar una misma patología, tenemos que aplicar distintos métodos para aprender la cirugía. Tenemos que organizar, de acuerdo a los protocolos de nuestras residencias, las ausencias o las deficiencias o las debilidades que tengan estos protocolos para impulsar determinadas áreas y especialmente aquellas áreas que nos interesan o que le interesan a algunos integrantes de cada equipo. Y esto es una cuestión bastante compleja, pero es necesaria, porque debemos aprender no solamente las técnicas quirúrgicas, sino también debemos aprender a trabajar en equipo. Aquí hay procedimientos que lo deben hacer determinados cirujanos y otros procedimientos lo van a hacer otros del equipo, y además acostumbrarse en las residencias a trabajar en la interdisciplina, cosa que hasta no hace muchos años era bastante difícil hacer en las residencias de cirugía. Hay acá un comentario que hace Mariano Palermo, que es un comentario muy real hoy en día, y él dice que está claro que lleva un esfuerzo personal, pero que también recibimos muchos palos en la rueda por parte de nuestros colegas y sobre todo, me dice acá Mariano, en Latinoamérica. ¿Y qué te parece a vos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que bajar los brazos? ¿Nos tenemos que ir a casa? ¿Decir, tienen razón, no podemos? ¿O tenemos que insistir en el esfuerzo personal que a la larga trae sus logros? ¿Cuál es tu opinión, Edgardo? Mi opinión es que en realidad tenemos que tener, y es por eso que hablaba de la organización y un plan, tenemos que tener los conceptos claros nosotros mismos, porque sobre todo nosotros que hemos comenzado a hacer la cirugía mínimamente invasiva cuando la mayor parte de la cirugía en nuestros servicios eran cirugías abiertas, y hemos tenido comentarios sobre los procedimientos que hacíamos muy despectivos. Eso obviamente que tiende en algunos lugares a que bajen los brazos, pero esto, sobre todo hoy en día, con las posibilidades que tenemos de observar el desarrollo de esta tecnología, hace que estemos fortalecidos y aquellos que quieran desarrollarlo puedan continuar su camino en forma segura,
si bien segura no significa sin palos en la rueda o sin que se cuarte en algunas ocasiones determinados proyectos, y realmente en el curso evolutivo de nuestra vida se han coartado muchos proyectos y hemos desarrollado muchos otros, y es así que hemos podido desarrollar no solamente las técnicas mínimamente invasivas, sino la posibilidad de trabajar y enseñarlas, que es lo que tanto nos gusta. Sin ninguna duda que el desarrollo de la cirugía mínima invasiva llegó para quedarse y va a seguir progresando, y aquellos que no la adquieran van a seguramente trabajar cada vez menos. Así que a esto hay que darle gas sin ninguna duda. Eh, si me permitís un minuto, creo que palos en la rueda tuvimos, tenemos y seguiremos teniendo. Eso a lo mejor tiene que ver con la condición humana, que cuando uno trae algo nuevo, y calculo que nosotros que somos más viejos, vos lo recordarás, pero yo por lo menos lo viví así cuando era el Congreso Argentino de Cirugía y hablaban de la colecistectomía laparoscópica, y muchos de los cirujanos la cuestionaban. De hecho, en ese momento yo tenía un jefe de servicio que me dijo: si me tienen que operar a mí, ábranme la panza. Eso fue hace muchos años, porque nosotros somos más grandes. Pero hoy en día esa misma persona ya no discute más que el gold estándar del tratamiento de la litiasis vesicular es la colecistectomía laparoscópica. Lo mismo nos pasó de inicio. Ayer Mariano dio una charla muy interesante sobre pancreatitis aguda, y creo que es uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos. Vos seguramente recordás que cuando empezamos a hacer esto allá por el año 2000 o 2001, y Mariano presentó su primer trabajo de tratamiento percutáneo de la pancreatitis aguda en la academia, nosotros, un poco en broma y un poco con cierto temor, le decíamos, bueno, si te llevan en andas es porque nos vamos por locos. Y hoy por hoy no se discute más el tema del tratamiento percutáneo de inicio de la pancreatitis aguda. Está en grandes trabajos internacionales. No porque Mariano haya sido un iluminado, sino porque él seguía para donde iba la ciencia, y me parece que eso es así, y que los palos en la rueda, en la medida en que cada uno de nosotros quiera crecer, con más palos en la rueda se va a encontrar, y lo único que uno tiene que hacer es saltar el palo y utilizar esas piedras que nos ponen para construir, y no para hacer un muro, una muralla donde no podamos trabajar. Ninguna Me duda que preguntan acá, estoy leyendo algunos mensajes tal cual, donde, nos preguntan bueno, cuál es el promedio que consideramos nosotros, que considerás vos, para tener un entrenamiento básico dirigido. el promedio, a ver, es difícil saber a qué se están refiriendo con el promedio de procedimientos, si se basa. Calculo yo que será para hacer un procedimiento que no sea patrimonio de un especialista que solo se dedica a esto. Digamos, Claro, ¿cuánto considerás vos que se debe entrenar una persona para hacer un procedimiento, pongámosle básico, que debe estar en el arsenal de cualquier cirujano en el año 2016? voy a responder lo que pienso al respecto, porque así como hoy puse, por ejemplo, las enfermedades, ahora les voy a poner también, como todos los tratamientos no tienen el mismo efecto sobre la misma enfermedad, todas las enseñanzas no tienen el mismo efecto sobre los cirujanos. Por lo tanto, cuando ponemos cifras que un determinado cirujano debe hacer tantas horas de entrenamiento y tantos números de entrenamiento y tantas cirugías para poder realizar un procedimiento o tener el aval de realizar el procedimiento, me parece que es algo erróneo, y en eso se basa un poco lo que decía hoy en uno de los slides, que debemos reevaluar las evaluaciones de los cirujanos. Así como hay personas que adquieren muy rápidamente determinadas habilidades, hay otras que no la adquieren con tanta facilidad. Y eso no quiere decir que sea un mal cirujano y que no lo pueda hacer, sino que requiere de otro tipo de entrenamiento o mayor tiempo de entrenamiento. Es fundamental
que quienes estamos del lado de la docencia, enseñando los procedimientos, le demos al alumno el aval necesario y la seguridad necesaria de cuándo está preparado para hacer una determinada cirugía, y fundamentalmente pensando siempre en el paciente. El paciente, cuando recibe un procedimiento, tiene que ser el mejor posible para su caso. Entonces, en realidad se ponen números como 50 procedimientos para poder realizar un procedimiento solo. En realidad hay técnicas que pueden ser 50, y hay técnicas que pueden ser 10, y hay técnicas que pueden ser 150. En realidad lo que se requiere en general es un buen entrenamiento de habilidades en modelos inanimados o en sitios de entrenamiento, una muy buena formación en clínica quirúrgica en dónde aplicar estos entrenamientos, y los primeros casos siempre hacerlo con un mentor entrenado. Acá hay otra pregunta de Horacio Cosimi que dice, ¿qué pensás vos de los cirujanos más grandes que todavía prefieren reoperar un paciente en lugar de llamar al intervencionista? El mundo no dejará de ser mundo. Por lo tanto, no tenemos que pensar en utopías de que de la mañana a la noche todos van a creer en determinados procedimientos, en determinados estándares, y en esto existen determinados conocimientos no solamente de los cirujanos, sino de determinadas necesidades de los individuos, que hace que tomen determinaciones distintas a las que creemos correctas. Lo que necesitamos hacer es nosotros mismos tener responsabilidad social y responsabilidad profesional en la práctica que hacemos, y hacerla todos los días y repetirla sin tener ningún tapujo con quién hacerla, sin tener otro tipo de intereses más que el bien del paciente. Eso es lo que creo yo que debemos hacer. Con el tiempo se ve quién es quién. Acá hay algunos comentarios acerca de esto que vos decís. En México nos escribe el doctor Negrete y nos dice que los cirujanos, es como en Buenos Aires, como en la Argentina, en realidad no como en Buenos Aires, que los cirujanos son envidiosos de su conocimiento. La verdad es que me parece que así como a nosotros nos enseñaron, nosotros también debemos enseñar, que lo único que nosotros le podemos dejar a la gente que nos escuche y nos sigue es la enseñanza, y que cuando se lo pasamos, en realidad lo único que hacemos es compartir lo que a nosotros nos dieron. Lo que no hay que hacer es egoísta, lo que no hay que hacer es yo me escondo, esto lo sé hacer yo y nadie más que yo lo va a hacer. En eso estamos de acuerdo. Todos nos alientan a seguir, la verdad es que los comentarios son muy buenos. Esta no es una clase pura y exclusivamente de técnica ni que hable de una patología, con lo cual los comentarios son muchos, en algún punto filosóficos, si querés llamarlo así, pero creo que para todos es, por lo menos lo que yo leo acá en el chat, es valioso que este tipo de comunicación, que desde otras partes de Latinoamérica nos estén escuchando y que podamos compartir nuestras experiencias, que por otra parte pareciera que son muy parecidas. Y como vos dijiste, en realidad el tiempo va a dar la razón, y mientras tanto hay que aguantar, no se puede hacer otra cosa, hay que seguir haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, y tratar de en algún punto también consensuar, porque a veces no se puede tampoco ser tan tajante. Esto tiene que ver en realidad con una cuestión de la humanidad. Así somos y así vamos a seguir siendo. Acá nos preguntan, en un curso virtual en vivo con grandes docentes, creo yo que es una gran ayuda, ¿me lo cambiaste, Nico?, en nuestra formación, al menos en lugares donde la tecnología está en pañales y existen muchos
de esos palos en nuestras ruedas. Si me permitís, me parece en realidad que los procedimientos percutáneos, como la laparoscopía, necesitan equipos. No podemos trabajar si no tenemos equipos. Un equipamiento mínimo debemos tener. Y a veces no en todos los lugares se tiene. No sé si querés, sigan preguntando. Si tuviera la oportunidad de hacer una estadía en su servicio, ¿cuántos meses es posible o hay un mínimo de meses? En realidad, lo ideal siempre es que vean un número determinado de casos y eso también depende del servicio que vayan. Todo depende también del entrenamiento que ya tengan adquiridos. Hay personas que con un mes y medio pueden adquirir muchos conocimientos porque ya tienen conocimientos adquiridos previamente y otros que requieren 6 meses o más para poder completar una formación básica adecuada. Eso hay que evaluarlo en cada caso en particular y lo que preferimos es, una vez que nos mandan sus currículum y demás, analizarlos y aconsejarle qué y dónde hacer el entrenamiento. En nuestra época yo tuve que ir a Estados Unidos para entrenarme, Mariano también. Hoy tienen, y voy a hablar de Mariano Jiménez, la posibilidad de entrenamiento en lugares espectaculares y con docentes de nivel mundial. Hoy hay en Argentina, en muchos lugares donde se hace muy bien cirugía percutánea, muy bien cirugía laparoscópica y muy bien endoscopía, donde realmente se puede aprender y con los que se puede optar. Sé que las posibilidades son muchas, nosotros estamos a disposición de todos ustedes para aconsejarle cuál es la mejor opción y si quieren venir a vernos, a visitarla a Andrea, a visitarlo a Mariano, a visitarme a mí en Corrientes o al doctor Palermo en Buenos Aires, estamos atentos a sus inquietudes. Te cuento que en el chat hay gente de Bolivia también que nos dice que ellos tienen los mismos o peores palos en la rueda y obstáculos. Esto lo escribe el doctor Ricaldes Ortega. Bueno, no estamos solos, Nair, somos muchos los que pasamos por esto. Las cosas han cambiado en la época en que yo empecé a hacer esto. Los únicos fantomas que había eran los fantomas que nosotros mismos fabricábamos, pero la manera de aprender es pegarse al que uno considera su mentor. Porque el mentor no es solamente el que te va a enseñar la técnica quirúrgica, es el que te enseña hasta hablar con el paciente. Vamos, no es solamente saber poner una aguja, es saber poner una aguja, es saber hacer el diagnóstico, es saber dirigirte a la familia, es saber seguir el seguimiento del paciente, es en definitiva hacer medicina. Y entonces a veces uno, cuando quiere hacer una especialidad, se junta o persigue, porque uno a veces se transforma en un perseguidor de la persona que uno considera que puede ser su mentor, y eso es fundamental. Se aprende de ver al otro, se aprende al lado del otro. Lo que hay que hacer después es transmitir ese conocimiento, como dije hace un ratito, y no guardarlo en el bolsillo. En realidad lo que quiero decirles, si no hay más preguntas, y para ir terminando, porque nos quedan 5 minutos, si alguien quiere decir algo más, yo lo voy a leer desde acá, es que este año se vuelve a hacer el curso de intervencionismo. El hands-on se vuelve a hacer en Buenos Aires, inmediatamente antes del Congreso Argentino de Cirugía, que va a haber una sesión, no sé si todos lo recibieron o si algunos lo recibieron. Hoy estuvimos hicimos circular el primer acercamiento a este nuevo hands-on. Por supuesto, para hacer la parte práctica se necesita pagar el curso porque los gastos y las cosas que se tienen hay que cubrirlos. Pero hay parte teórica también que es gratuita, a la que todos pueden acceder y a la que todos están invitados. Como dijo Edgardo recién,
por supuesto, venir a Buenos Aires es un costo, ir a Corrientes es otro, pero bueno, a veces uno hace el esfuerzo. Yo tuve la suerte de quedarme en Buenos Aires, tuve la suerte de perseguir a Mariano por el mundo, pero en Buenos Aires íbamos a todos lados y así uno va aprendiendo. Ahora hay mucha más oferta, hay muchas más posibilidades y me parece que es para aprovecharlo. Acá el doctor Gary Durán, también en Bolivia, nos dice, hola Gary, no olvidar, es bueno siempre es hacer un fellow donde uno está con el paciente en el día a día, aprende de sus profesores en toda su dimensión y esto puede reproducirlo en países o en lugares donde trabaja. Es tal cual y es lo que estábamos hablando recién. Desde Perú nos dicen que es una oportunidad grandiosa para ellos escuchar a todo el equipo y nos mandan muchos saludos. El que quiera hacer una pregunta sobre la clase de Edgardo, el que quiera saber más, puede hacerlo a través de la página. La página tiene una pestaña que se llama Novedades y ahí está el lugar donde ustedes pueden escribir y nosotros les vamos a contestar, porque en realidad esa es la finalidad de esta página, que podamos interactuar, ustedes y nosotros, no que esto sea un libro, que ustedes tengan la posibilidad de hablar con nosotros y nosotros contestarles. A veces no lo podremos hacer en el día, porque todos tenemos nuestras actividades, pero sí les vamos a contestar y saben que están nuestros mails a disposición. ¿Algo más que quieras agregar, Edgardo? No, solamente que se acuerden de las conclusiones. Organización, tener un plan, buscar un mentor que no siempre está en el lugar donde ustedes están, inversión y esfuerzo. Es muy importante, muy importante que el cirujano haga muy buena medicina. Haciendo muy buena medicina van a poder ser buenas personas, buenos médicos y si Dios quiere también van a poder vivir bien. Es muy importante tener este concepto muy claro porque es importante también dormir tranquilos a la noche. Les agradezco mucho la presencia, gracias Andrea por la moderación, gracias a todos por los comentarios. Como le dijo Andrea, los esperamos en el chat y les contestaremos las preguntas que podamos hacerlo. Estamos todos nosotros a disposición de toda Latinoamérica. Muchas gracias. Edgardo, antes de que te vayas, dos cositas más. Primero, lo de las preguntas que ya se los dije. La siguiente cosa, y es que nos gustaría que ustedes participen de los foros de discusión. Nuestra idea es subir a los foros de discusión casos clínicos y que entre todos discutamos cómo podemos resolver los casos. Es muy importante participar, no importa que uno se equivoque, pero es la única manera de aprender. Hemos dado algunas clases ya sobre colecciones, hemos hablado de pancreatitis, hemos tenido esta charla, más allá de los cursos de patología herniaria. Y la verdad es que nuestra idea es subir en el apartado donde dicen foros, casos clínicos para que los discutamos entre todos, y la verdad es que sería muy provechoso para ustedes y para nosotros, porque nos ayudaría también a ver si estamos en el camino correcto o si tenemos algo para cambiar. No se vayan, por favor, sin contestar la encuesta, que a nosotros nos ayuda en el crecimiento. Y por último, y en nombre de todo el grupo de YouLearning, los esperamos en noviembre en el curso Hands-On, para entre todos poner un poquito en práctica todo esto que estamos aprendiendo durante estos meses. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Chao, Edgardo. Hasta luego.